Hola. ¿Qué tal mis amigos? Después de mucho tiempo, regresamos, esta vez con una nueva historia y por supuesto, otro multiverso, esta vez de dos animes diferentes. Antes de comenzar, aclararé dos cosas. La primera es que a pesar que este fanfic es el primero pues fue el prometido y el más votado, pero aún tendrá una precuela, o sea, una historia antes de esta. Y la segunda cosa, que este nuevo universo está basado de la última reacción de High School. Bien, sin más palabras, demos inicio al nuevo fanfic. Mientras dormía, adquirí este conocimiento, debido a circunstancias tan particulares, aun cuando era una ignorante de la hija de un dios falso, cuando los vi a los ojos, vi lo grande que es el ecosistema multidimensional. Cuando nada exista, será cuando nazca el verdadero dios omnipotente. Esas serían las últimas palabras de uno de los miembros del clan Gremory, a 2 meses de vencer al Tiexa y que Issei fuera nombrado demonio de clase alta. La muerte de Asia Argento fue una sorpresa, más porque sería una muerte por su propia mano, pero cuando apenas se digerió aquella muerte, otro miembro se quitó la vida a su propia mano, la torre, Rosuaise. El clan Gremory estaría pasmado y triste a la vez. Rias diría que buscarían respuestas. Obviamente todos se unieron a la causa. Akeno preguntaría dónde estaría Issei. Rias cabizbaja respondería que está encerrado en su casona. La depresión de perder a 2 de sus esposas lo rompió. Sin más opción el clan Gremory buscaría respuestas con las últimas palabras de Asia y de Rosuaise, la cual esta última, sus últimas palabras fueron: ¿qué chiste tiene todo esto si hay seres así? Aunque fueran unas palabras muy vagas, tenían una idea, si había seres así. Esas palabras dejaron pensando a la misma Akeno, pues una coincidencia entre ambos suicidios, era que hablaban de seres más allá, o seres que aún no conocen. Rias propondría que una posibilidad de una respuesta es buscar en los lugares más peligrosos, con seres que sean temidos por todas sus facciones, pero sorpresivamente la voz de Issei llamó la atención del clan, proponiendo que busquen respuestas con las facciones sobre seres innombrables, seres realmente poderosos o seres que sean más allá del Gran Rojo. Esto dicho con una voz de furia y determinación inspiró a todos. El clan se dividió por buscar respuestas en el cielo, el purgatorio y los miembros más importantes, siendo Rias, Akeno y Issei buscaron respuestas en el infierno. Al llegar, Issei buscó directamente al satán más importante siendo Searchers. Este le preguntó sobre su repentina visita. Este apresurado le explicó la situación, por lo que le pidió que le deje investigar sobre los seres más allá de este mundo, pues su única obtención era buscar respuestas de algo parecido a lo que dijeron sus esposas. Searchers a regañadientes lo aceptó, pero le advirtió que por favor no difunda esa información por seguridad global. El castaño aceptó la condición. Para que posterior el satán y el dragón rojo se dirigieron a un lugar estrictamente prohibido. Akeno y Rias intentaron acompañarlos, pero el satán se los negó. Después de cruzar una puerta, Searchers conjuró un total de 20 hechizos para llegar a una sala con un solo libro. Issei estaría desconcertado por cómo un solo libro estaba muy resguardado. El rey demonio le explicó que ese libro lo escribió un ser mucho más antiguo que el satán original. A este libro solo se le tiene permitido leerlo a los seres con el título de Lucifer. Issei preguntaría si es que Vali sabe sobre este libro, a lo que Searchers responde que no lo sabe, pues él nunca se ha preguntado ese tipo de preguntas tan existenciales como Issei, pero por derecho, tiene permitido leerlo. Finalmente, Searchers le dio el permiso de leer aquel libro. Mientras tanto, afuera de la habitación Rias y Akeno, además de todo su clan, fue llamado por Graifia y los satananes restaurantes. Y les informaron que una espesa neblina comenzó a aparecer en todo el mundo. Las 3 facciones se unieron para investigar el suceso y para representar a los demonios, irían los Gremory, pero el resto del clan se preguntaría qué pasaría con su misión sobre buscar las respuestas.
Por lo que Rías contestó que Issei se encargaba de eso, por lo que el resto de los Gremory se encargarían de su nueva misión, así que el clan regresó al mundo humano. Rías mandaría que para buscar respuestas por el resto del mundo sobre esa neblina se separan y así sería. Mientras tanto, Issei no tenía palabras a lo que leía. Primordiales, líneas temporales y dimensionales, esto tiene que ser una broma, ¿cómo puede existir seres que pueden destruir universos? Issei seguía leyendo, no solo descubriendo a seres inimaginables sino también tipo de energías en los peleadores, supuestos dioses superiores, dejándolo más perplejo y teniendo una idea de las palabras de Asia y Rosuai si acaso no es lo que buscaba si lo que Asia y Rosuai se vieron. Preguntó el Satán mientras se preparaba para salir. Issei aún chequeado procedió a salir. Cuando volvieron a la sala principal, Graifia les informó sobre la situación actual, así que Issei no tardaría en ir a ayudar a sus esposas. Mientras tanto en la perspectiva hacia Keno. Esta se encontraba en Europa, a pesar de buscar no encontraría nada, a punto de irse algo muy particular llamó su atención, en dirección del norte, un gran cúmulo de energía se concentraba en un solo lugar, además que casualmente la misma neblina se comenzó a centrar en ese mismo lugar, así que sin perder el tiempo fue a dicho lugar, pero conforme más tiempo se exponía en la dicha niebla, su energía vital se debilitaba pero tenía que obtener respuestas. Después de unos minutos, esta llegaría al punto donde la energía y la niebla se centraba, hasta que al final algo le daba un mal presentimiento a la demonios. Poco a poco esa energía se hacía más grande, además que una figura se presentaba, hasta que finalmente, una explosión hizo que Akeno saliera volando al abrir los ojos. Un ser muy extraño se presentó frente a ella, un hombre de casi 3 metros con pelaje y pelo plateado, dejando sorprendida y alerta sobre aquel ser. El Goku Super Saiyajin 5 miró curiosa a Akeno, su tipo de energía era algo extraña, pues a pesar de ser maligna, tenía otra sensación, pero su atención se centró hacia la energía que se estaba disfrazando en aquella niebla. Esta se preguntaba qué está pasando, hasta que Akeno lo sacó de sus pensamientos, preguntándole que quién es y qué es lo que busca, por lo que el Goku Super Saiyajin 5 explica que no está aquí para responder sus respuestas niña, y que desea información sobre aquella niebla, ya que se le hace familiar pero no recuerda en dónde. Akeno liberó sus alas y cambiando a sus trajes de sacerdotisa, dejando en claro que sin pelea no le sacaría la información. Goku dejó en claro que no le podría ganar, esto después de elevar su poder, pero Akeno no retrocedió y reunió todo su poder en un rayo con la esperanza que ese enemigo fuera destruido, pero al lanzarlos, Goku Super Saiyajin 5 ya no estaría en ese lugar. En lugar de eso, estaba detrás de la demonio a volar a kilómetros. Cuando Akeno se comenzó a incorporar, Goku Super Saiyajin 5 estaba frente a ella. Este diría que desea información sobre ella y sobre esa niebla. Akeno seguiría sin escuchar volviendo a atacar, pero esta vez el Saiyajin estaría cada vez más molesto y en busca de respuestas. Decidiría lanzar un ataque que deje inconsciente a Akeno, comenzando a juntar aquel ataque en sus manos, pero de repente una chica peli azul ayudaría a su compañera, distrayendo al ser. Zenobia le preguntaría sobre quién es ese hombre y si tiene que ver sobre la niebla. Akeno malherida respondería que aún no sabe nada porque ese hombre se niega a hablar, así que la peli azul le propuso unir fuerzas para sacarle la información, pero Akeno expresó que no era tan fácil, ella no le pudo ni hacer un rasguño. Goku Super Saiyajin 5 diría que si dejaron de hablar, deseaba que le dieran respuestas, pero Zenobia no haría caso pues se lanzaría a atacarlo. Sus movimientos eran impecables pues eran acertados y poderosos, pero 5 no surgía mucho efecto. Fue hasta que otro suceso llamó la atención de todos los presentes, pues otra especie de portal se comenzó a formar frente a ellos. Akeno diría que está volviendo a pasar. Zenobia preguntaría qué pasaba, siendo la peli negra que explicó lo sucedido.
Pero el Super Saiyajin 5 tendría otra perspectiva, pues detectó que alguien se acercaba con una energía aún más extraña, pero lo que más le intrigaba era que la niebla se estaba volviendo mucho más densa, además que se comenzaba a centrar en un solo lugar. Finalmente aquel portal se abrió expulsando otro ser, muy parecido al Super Saiyajin 5, solo que esta vez, su pelo era totalmente plateado, dejando más preguntas que respuestas. Desde el principio de la creación, ha existido el equilibrio multidimensional, con el objetivo que el ecosistema creado por los primordiales viva en paz, pero a pesar de este equilibrio, el génesis de todo, la primera existencia ha colapsado por el infinito enfrentamiento de esos dos mismos creadores. Solo es cuestión de tiempo que la segunda existencia, su creación más perfecta, sea borrada y nuevamente reine la anarquía de la existencia. Así que tú también has llegado. Sentí la necesidad de cruzar ese portal, me imagino que no seré el único. Ambos Gokus se miraban mutuamente, pero antes de prestarle atención a las dos chicas demonios, habían dos cosas que aún les tendría en incertidumbre, la niebla que cada vez liberaba mucha más energía y una presencia primordial, tanto la fase 5 como el recién llegado Ultra Instinto la sentían, pero no la comprendían, pues a pesar de ser extremadamente poderosos, aún estaba lejos de su comprensión. Akeno y Zenobia no sabría cómo reaccionar a la presencia de dos seres extraños, pero que desprendían una aura imponente, sin saber sobre su situación, decidió llamar a Rías Gremory, esta sin pestañear, se presentó al campo de batalla, y como a poco, cada miembro aparecía con la misma pregunta, ¿qué rayos pasaba ahí? Akeno procedió a explicar lo poco que sabía. Al apenas escuchar la situación, todos los miembros liberaron sus máximas formas, siendo la líder quien comenzó el ataque. Rías fue directo contra el Ultra Instinto, utilizando su armadura a la vez que liberaba su aura de destrucción pura. A ella se unió su fiel sirviente Kiba, con intención de proteger a su líder, lanzando el primer ataque, siendo una gran ráfaga de energía con su espada. Ante el movimiento, la fase 5 se pondría en guardia, pero por el contrario el Ultra Instinto simplemente movió sus ojos para desviar el ataque, pero Rías no perdió el tiempo e intentó insertar un golpe directo, pero de la misma manera, simplemente con sus ojos Rías y Kiba estarían tendidos en el suelo. Por obviedad, los demás miembros se preparan para atacar, pero el Ultra Instinto cruzado de manos diría que es inútil seguir luchando y mejor es desistir de pelear. Akeno gritaría que la única manera es que les despejen sus dudas. A pesar que la fase 5 se negaba a contestar, el Ultra Instinto tomó el mando y aceptó su condición, pero antes que tan siquiera pidieran hablar, nuevamente un gran portal se comienza a formar al lado de las demás transformaciones. Akeno tendría un mal presentimiento cuando del portal una figura demacrada rompe el portal, su apariencia dejó chequeados a los demonios de ese lugar. Dicha presencia comenzó a alterar a los seres más poderosos de ese mundo, pues el ki de la fase 6 era denso y demoníaco. Dicha fase miró a sus contrapartes, sabiendo que ellos también cruzaron dicho portal. Esto al clan Gremory le surgió más dudas, pero nadie pudo decir otra palabra más, pues otro gran portal se formó, pero esta vez, en medio del campo de batalla. Esta vez el portal era algo más grande, además que la energía que liberaba ya era brutal, nada comparado a sus antecesores, pues de ahí el cuerpo de un ser extraño se mostró. Este pediría misericordia, pero en un parpadeo otro ser saldría para pisar su cabeza mirada, viendo a seres extraños además que a sus predecesores. Otro de ellos. Este es muy diferente, su aura es peor que el anterior, a pesar que no tiene la apariencia de ser un verdadero demonio.
El clan no podría moverse por el terror del ser más profundo que el infierno, pero la fase 9 estaba más interesada en la niebla que los rodeaba. Mirando a sus antecesores buscó respuestas, pero nadie respondió, hasta que miró a los del clan. Sus ojos buscaban respuestas. Ante estos, la misma Rías cayó al suelo por tal sufrimiento que representaba sus ojos. A pesar que no sintió malas intenciones, sus ojos eran peor que el infierno. Poco a poco el clan lo miró aterrado, pero fue que la fase 9 habló. Veo que ustedes también están en busca de respuestas. Lo único que puedo responderles, y hablo por todos nosotros aquí presentes, de responderles sus dudas que los carcomen. Akeno, aún con miedo y desconfianza, le cuestionó a la fase 9 qué eran por sus apariencias tan extrañas y de dónde provenían, por lo que el Saiyajin diría que ellos no lo sabían exactamente, pero un extraño portal se abrió frente a ellos, pero al cruzarlo, sentían que hicieron lo correcto y no se equivocaron. Rías preguntó qué se referían, pero esta vez fue el Ultra Instinto que respondió, que al llegar la niebla que los rodeaba, emitía energía negativa siendo más una presencia, pero conforme llegaron más de sus sucesores, la energía está mucho más concentrada, al punto que es una presencia. Todos los miembros del clan miró alrededor, con la sorpresa que la niebla parecía formar una silueta humana. Parece que esto apenas va a comenzar. Finalmente la niebla formó una silueta humana para que así un brillo cegador, como si fuera un parpadeo. El brillo solo dejó ver a un ser aparentemente divino. El clan se preguntó qué había pasado, pero todo se respondió al abrir los ojos, pues la fase 9 creó una barrera para proteger a sus predecesores, pero esto también protegió al clan. Estos estaban felices de sobrevivir, pero al ver hacia alrededor, el paisaje estaba desolado. Toda la vida inteligente fue erradicada, todos los humanos desaparecieron solo a la presencia de ese ser divino. Este miró alrededor, al mismo tiempo que la fase 9 desintegró su barrera. Nadie pareció reconocerlo, siendo el Ultra Instinto que parecía conocerlo. La fase 9 le cuestionó quién era ese sujeto, pero él mismo se presentó como el sumo sacerdote, pidiendo que no se resistan a su eliminación ya que solo desea proteger a los universos. La fase 9 confirmó lo anterior con decirle que fue esa la razón por la que eliminó a todos los seres humanos. Esa afirmación llenó de cólera a los del clan, en especial el más impulsivo siendo Issei, que accedió a su última forma de su armadura, lanzado miles de energía, pero su rival no se inmuta, solo lo mira con mirada de molestia para que al final, de un golpe lo parte a la mitad. Esto hizo desesperanzar al clan, su aliado más fuerte cayó sin esfuerzo. La fase 9 miró al Ultra Instinto y le preguntaría qué tan fuerte es. Este diría que es superior a todos, excepto de la fase 9, pero si luchan juntos, tendrán posibilidades, por lo que la fase 9 comentaría que espera que no se equivoque, para después mirar al clan y preguntarles si estarían ahí sin hacer nada. Por la ira contenida, el clan se levantó, alcanzando sus máximas formas, pero esos seres se robaron todo el protagonismo, pues esos poderes eran tan diferentes y altos a una escala nunca antes vista, pero a pesar de tal proeza, ese ser divino no se inmuta ante el poder de la fase 5, 6 y del Ultra Instinto, pero estos últimos descienden para lanzar sus ataques. Obviamente el clan Gremory le siguió el ataque, pero estos no hacían que se moviera de su lugar pues apenas reaccionaba, y el resultado era el mismo con la interferencia de todas las fases excepto la novena que solo prestaba atención al sumo sacerdote, que apenas reaccionaba a los ataques del Ultra Instinto, dejándolo en el suelo inconsciente, y el mismo resultado fue para las demás fases, pero cuando el clan entró en acción, solo les esperó la desgracia, pues apenas por lanzar a Koneko, terminaría muerta, pues
pues el golpe fue apocalíptico. Cuando el sumo sacerdote estuvo a punto de asesinar a Zenobia, la fase 9 detuvo su golpe fácilmente. No debe tomarse a la ligera. Esto lo notó la divinidad, que se propuso a pelear un poco más en serio, pues los golpes que se comenzaron a intercambiar retumbaban la tierra, sin decir de su velocidad, que a parecer que no se movían. Peleaban a gran velocidad, pero poco a poco el sumo sacerdote comenzó a superar a la fase 9, pues lo poco que se podía ver eran marcas de golpes y sangre en dicha fase. El ultra instinto apenas descifraba los golpes para informar la situación, pero fue hasta que de un golpe es que la fase 9 cayó. Nadie se interpone a la voluntad del bien, la voluntad de un Dios protector. Así que él será la víctima, el sumo sacerdote. A pesar de eso, no siento aún la presencia de ese maldito, pero no deberé bajar la guardia. Seguiré viendo los hechos alternos en busca de respuestas. En esta dimensión de demonios que he creado, sí que es interesante. Antes que existiera la denominación de Dios y demonios, tiempo, vida y muerte, energías primitivas y sin conciencia contrarias, combatían para asimilarse uno a otro, pero su choque infinito poco a poco formaban seres un poco más conscientes. Estos eran mucho más pequeños que aquellas energías, pero su potencial era del mismo calibre que sus creadores indirectos. Conforme pasaban los millones de años, la conciencia de esos seres era superior al punto que similar la situación de sus creadores, tratando de detener su combate, pero con cada intento, miles de dioses y demonios eran erradicados. Sin más opción, gran parte de los dioses y demonios intentaron escapar de ese vacío, pero cada vez que lo intentaron, más vidas se perdían, pues la batalla era infernal. Dioses y demonios trataban de detener a sus dos creadores, y las últimas energías primordiales que sobrevivieron, pues gracias al trabajo de sus hijos, lograron aplacar a gran parte de esas energías, pero no era nada comparado a la batalla de la energía oscura y la energía luminosa, sin contar que una energía independiente vagaba en la multidimensión, catalogada como energía maligna. Después de otra decena de millones de años, dos dioses llamados Dan y Yamosi, nacieron con la intención de terminar con la batalla primordial. Como cada dios nacido, más inteligentes serán, ambos dioses tendrían el plan de sacrificar su vida con tal de darle esperanza a sus hermanos y a la vida que sus inconscientes creadores, así que todos concordaron en que esos dos dioses contendrían a esos primordiales, mientras que gran parte de los otros dioses trataría de arrebatarle la habilidad de creación a los primordiales. Cuando lo lograron, nació naciendo una pequeña energía blanca resplandeciente. Esta energía contendría el poder infinito de la creación. Con ella, los dioses y demonios se unirían para escapar a un lugar lejano y honrar a sus creadores con la vida, siendo en los últimos momentos que los dos dioses que se sacrificaron, su voluntad poco a poco absorbía la energía de sus creadores, siendo en el último momento que finalmente los últimos dioses y demonios escaparon junto a la habilidad de creación, mientras que los dos héroes terminaron de absorber a sus creadores dioses. En los primeros minutos en el que los dioses y demonios llegaron a un nuevo vacío, no dudaron en comenzar a crear la vida. El mismo núcleo de la vida tomaba forma humana, pero a diferencia de los dioses y demonios, este no tenía esencia divina. Antes que preguntaran por su existencia, este respondió que es el núcleo de la existencia, el dios de los humanos, el Itogami, pero sin querer, estos primeros seres que habitaron la nueva realidad, notaron que la energía independiente conocida como maligna también lograría llegar a la nueva realidad. Dicha energía primordial comenzaría a extenderse. Este solo fue detectada por el Itogami. Este lo nombraría Takama y Lapras. Conforme pasaban los millones de años, los dioses y demonios crearon el nuevo ecosistema multidimensional, dividiendo reinos y el más allá, pero también la energía maligna trataba de extenderse, siendo la primera amenaza. Aquellos dioses encerrarían a Takama, pues la energía primordial no se destruye.
Tras millones de años, el plano existencial como lo conocemos, vivía en armonía, dioses como demonios convivían y unían fuerzas para proteger al núcleo existencial, al Itogami, la energía pura que tomó forma humana. Pero tras este tiempo, las últimas dos energías primordiales, continúan su batalla infinita, pero cada vez más seres de la segunda existencia presentían el peligro de aquellos seres, haciendo que parte de aquellos dioses se comiencen a volver locos. Llegando a la época de un Saiyajin muy especial, la época que Son Goku casi presencia la extinción de su universo, gracias a un dios que sufrió la locura de los primordiales y la influencia de la misma bestia Takama. Tras vencer a Majin Buu, Goku seguiría entrenando con Kaiosama, su nivel en fase 3 era excepcional, pero no se comparaba a la amenaza que apareció, tan de repente, otro dios que sufrió la locura, el sumo sacerdote en su afán de proteger a los universos y evitar que los mortales tengan un destino horrible, decidió eliminar todo el ecosistema universal. Cuando aquel ser llegó con el Saiyajin Goku, sin pestañear, aniquiló gran parte de su universo. Como medida desesperada, los supremos Kaiosamas protegieron a su última esperanza, a Son Goku. ¿Qué carajos fue esa ilusión? Rías, ¿estás bien? Perdón, no sé lo que me pasó, tuve una especie de ilusión. Rías, no entendía lo que le sucedió, pero no podría distraerse pues notaría que la batalla de esos seres extraños y a la vez divinos era apocalíptica, pero lo peor es que el ser que aparentemente estaba de su lado, estaba perdiendo la batalla, pues la fase 9 estaría bastante herida, sin decir que el sumo sacerdote cada vez más liberaba poder. Por eso último, el ultra instinto quien era más sensible al tipo de energías, notaría que una bastante pesada se comenzaba a acercarse, sospechando que la batalla entre el sumo sacerdote y la fase 9 lo llamaba, pero regresado a dicha batalla, cada vez más ataques multiuniversales dañaban a la fase 9, esta vez los Gremory intentaron ayudar, Kiba y Zenobia atacaron sincronizadamente, pero no era nada ante dicha divinidad que tendrían enfrente, incluso Rías los intentaría detener, pues esta comenzaba a ser consciente y unir lazos gracias a la ilusión que tuvo, esperando lo más desafortunado que fue la muerte de sus siervos. Akeno se llenaría de furia y tristeza pues ya gran parte de que dicha peli negra también se lanzara a atacar, la fase 9 la detuvo pues, esta vez un portal exageradamente grande hace aparición. Oh no, porque él. Debes de estar bromeando. ¿De qué hablan? ¿Quién es? Por favor responda. El peor de nosotros. Vamos retrocedan, antes que aparezca por completo. La actitud de los seres, alertó mucho más a Rías y a Akeno. Está aquí. Como si fuera algo salido de lo más bajo de la existencia, el portal de donde salía ese ser, desapareció, para generar una explosión. Otro de ustedes viene a molestar, porque no entienden que esto es por el bien de todos. Antes que el sumo sacerdote siguiera hablando, una voz de 1000 demonios lo interrumpió. ¿Quién eres tú para decidir que está bien en un ecosistema universal? ¿Qué mierda eso? Sin esperarlo, ese ser de un derechazo extintivo, mandó a volar al sumo sacerdote, mientras que la fase 9 responde. Es lo peor de nosotros y de la existencia, y a la vez nuestra última esperanza, la reencarnación del poder prohibido.